Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema, la verdad, muy interesante y también muy de actualidad. Vamos a hablar de la transformación digital que tiene lugar o que debería tener lugar en el vendedor industrial. Y aquí estamos hablando de dos conceptos que están fusionados dentro de esta frase. Por un lado está la digitalización de muchísimas actividades en la economía, que se ha venido presentando como consecuencia de las cuarentenas, como consecuencia del distanciamiento social, de la imposibilidad física de visitar a los clientes como se hacía antes. Y eso, por supuesto, obliga a las organizaciones de venta y a los vendedores mismos a replantear un poco el enfoque de cómo, digámoslo, se dirigen a los clientes, de cómo hacen contacto con los clientes. Porque evidentemente, si hay algo que ha transformado, si hay algo que ha cambiado, la dinámica de los vendedores durante las últimas décadas ha sido la tecnología. Entonces, lo que vamos a ver es cómo, por qué se ha producido eso y por qué es necesario para los vendedores establecer una rutina de replanteamiento de su actividad desde el punto de vista digital. Y digamos que el principio de la historia, y podemos decirlo como era hace una vez, un vendedor tradicional, un vendedor clásico, era el vendedor que funcionaba fundamentalmente antes del Internet y a lo mejor cuya herramienta más refinada, cuya herramienta más tecnológica más refinada era el fax y a lo mejor el beeper, que obviamente si lo comparamos con las formas de comunicación actuales pues eran muy rudimentarias. Ese vendedor industrial clásico de alguna manera pues era privilegiado porque era la fuente de información de los clientes. Los clientes no estaban conectados, los clientes no tenían internet, no tenían teléfonos móviles y tampoco tenían, digamos, fuentes alternativas para obtener, por ejemplo, catálogos, para obtener manuales de operación y cosas por el estilo. Entonces, toda la información técnica se manejaba en papel y el vendedor era el proveedor por excelencia de esa información. A mí personalmente me tocó ver personal de mantenimiento en plantas industriales cuyos manuales eran hojas transmitidas por fax, de ese papel térmico que con el tiempo se va borrando. Pero mucha gente trabajaba de esa manera y era gracias al vendedor que el cliente podía obtener esa información. El vendedor, por supuesto, se basaba en un contacto, en un trabajo basado en el contacto, en las visitas, en la interacción cara a cara y que en muchos casos implicaba hacer demostraciones, mostrar producto, cosa que en el argot de las ventas se conoce como maletear. Entonces no era raro ver que si el vendedor era la fuente de información de los clientes y además su trabajo se basaba en el contacto directo que involucraba muchas veces maletear, pues no era casualidad que a los vendedores se les midiera por la cantidad de visitas que realizaba. Ese vendedor de pronto se tenía, no de pronto, sino en realidad se tenía para construir relaciones a largo plazo con los clientes y por supuesto para mantener esas relaciones comerciales. Más adelante vamos a ver el concepto del proceso de ventas lineal, pero era así, era secuencial. Primero contactaba al cliente, después le daba unas informaciones para generar confianza, le presentaba un producto, la cotización, etcétera, pero en un momento vamos a profundizar sobre eso. ¿Qué pasó con ese vendedor tradicional? Que se comenzó a enfrentar con la tecnología. Y lo primero que ocurrió es que el Internet se popularizó.
y entonces ya sus clientes podían descargar de internet los manuales, los catálogos de los productos que le ofrecía el vendedor. Podía ver en las páginas web de los fabricantes, así no fueran del todo refinadas como lo son ahora, información sobre sus productos, y también podía localizar proveedores que, así fuera telefónicamente, pues los podía contactar para eventualmente comprar o adquirir los productos que el vendedor le ofrecía, pues a un menor precio. Entonces internet fue el primer factor que supuso que la labor del vendedor ya no fuera tan apreciada, que comenzara a tener adversarios y competidores por todo lado, y digamos esa exclusividad de la información se acabó para siempre. A un vendedor en alguna época, no hace mucho, le daban una cita en el cliente que fuera solamente ante la promesa de llevar un catálogo. Hoy en día eso ya pues es totalmente irrelevante, porque los clientes pueden conseguir prácticamente toda la información que quieran por sus propios medios utilizando internet. Después entonces ya el tema no era solamente con la información, con los catálogos, con la comunicación a nivel de empresas, sino al aparecer los foros, los grupos, las redes sociales, ya digamos se democratizó el contacto entre personas. Y entonces, al democratizarse el conocimiento entre personas, los usuarios de un producto comenzaron a hablar entre sí y comenzaron a tener referencias directas de, digamos, las bondades de un producto, de la calidad de un producto. Entonces, eso limitó el discurso del vendedor. Los vendedores convencionales, que se basaban en la persuasión, pues decían muchas verdades a medias. Pero ya teniendo a los compradores, a los usuarios de un producto comunicándose y hablando entre sí, pues evidentemente era mucho más difícil decir verdades a medias o abiertamente decir mentiras. Entonces eso le exigió al vendedor ser más objetivo, ser más estratégico, ser más asesor y menos, bueno, aquí en Colombia tenemos una palabra que es culebrero, que es el que intenta embaucar a la gente vendiéndole un producto solamente a partir de lo que le dice en el momento. Para el vendedor industrial eso dejó de ser una opción a partir ya de la existencia de las redes sociales, y lo que vemos ahora son cosas como el Big Data, como la inteligencia artificial, que le ayudan tanto a compradores como vendedores a tomar decisiones. Es decir, hay herramientas de análisis de datos que realizan de pronto los análisis que tanto compradores como vendedores se demorarían mucho tiempo en hacer. La inteligencia artificial y el Big Data les ayuda a tener eso más rápidamente. Por lo tanto, la calidad de la asesoría del vendedor y la calidad de las decisiones de compra del comprador son mucho más profesionales. Entonces, esto es algo que está teniendo lugar en este momento, y no está haciendo otra cosa que exigirle todavía más al vendedor, que sea todavía más profesional. Ya no solamente que sea transparente, ya no solamente que sea eh, muy diligente en cuanto a su producto, sino que además sea experto, o por lo menos que utilice las herramientas que lo hagan ver como experto. Eso por supuesto nos lleva a una mutación, a una transformación. Esa transformación del vendedor maletero de Érase una vez, ese vendedor clásico, por cuestiones del entorno, de la tecnología, de los estándares, de las exigencias, de las expectativas de los compradores, pues ya no puede existir más, por lo menos en la gran mayoría de negocios, y hay que migrar a un vendedor omnicanal, que ya vamos a ver un poco de qué se trata. El vendedor omnicanal no es otra cosa que el que, digamos, para introducirnos un poquito en el tema, el que es capaz de interactuar de una más o menos de una misma manera a través de diferentes canales, sean esos canales físicos o sean canales digitales.
Entonces, bueno, vamos a ver un poco de qué se trata eso de la estructura o del concepto omnicanal. Pero para poder hacerlo, tenemos que ver también un poco qué ha cambiado en los hábitos de los compradores. Lo primero, que hacen consultas en línea. Cualquier decisión o cualquier cosa que vayan a comprar, por lo general, miran primero en internet qué es lo que van a comprar. O sea, buscan información de primera mano en internet. No importa si es un comprador persona o no importa si es un comprador a nombre de una empresa. Y no importa que finalmente la compra no la vayan a hacer en línea, pero sí están investigando en internet acerca de un producto que les han ofrecido o les han cotizado. Por lo tanto, pues es importante para las organizaciones de venta tener información disponible y de calidad en internet. Eh, Complementario a lo que acabamos de decir, entonces, las consultas que hacen en línea son no necesariamente con propósitos de compra, sino solamente con propósitos de investigación. El perfil del comprador que investiga online y compra online es algo que todavía no es lo suficientemente representativo, pero por supuesto se espera que aumente considerablemente como consecuencia de toda la dinámica de aislamiento social que venimos sufriendo desde hace ya casi un año. Eh, Esto es muy importante, diversas opciones de contacto. Entonces puede buscar en redes sociales, puede buscar en la página web del fabricante, puede buscar en los foros, puede buscar preguntándole a un amigo, pero todo eso lo puede hacer en línea, todo eso lo puede hacer por internet, digitalmente. Y eso también obliga a los vendedores a estar presentes en diferentes canales, en diferentes puntos de contacto, que al final de cuentas es lo que le gusta hoy en día a los clientes. Además les gusta no solamente consultar en el computador, sino de pronto en el teléfono, de pronto en la tablet. Para, para las organizaciones de venta eso en principio puede verse un poco más complejo, pero realmente la complejidad radica en su implementación y en su conceptualización, de cómo hago yo para brindar un servicio más o menos igual a través de diferentes canales, sean presenciales o físicos o sean digitales. La digitalización y el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones le han dado un beneficio muy grande a los compradores y es la posibilidad primero de intimidad al consultar información, pero también de personalización. Entonces los clientes, los compradores cada vez más quieren las cosas personalizadas y le van a dar prioridad a los proveedores que le brinden un servicio personalizado, un servicio que no sea pues el mismo discurso para todo el mundo, que se nota que es un discurso estándar para todo el mundo, sino algo ajustado a sus necesidades, lo cual implica conocer en realidad no solo el cliente, la organización del cliente, sino su negocio, sus factores críticos de éxito. El cliente también en en el mundo digital busca transparencia en los costos, no quiere esos vendedores que enredan, esos vendedores que eh, según la cara del cliente ajusta el precio, que según las circunstancias, si llovió es un precio, si hizo solo es otro precio. No, aquí se quiere algo no solamente estable, sino transparente. No solamente que el precio sea algo, eh, digámoslo así, estándar, en el sentido de que no depende de ningún factor diferente a la calidad del producto, a sus características, sino también cuáles son los beneficios que ofrece y en cuánto tiempo se retorna esa inversión. Cosas por el estilo. Los compradores hoy en día son así. Y cuando hablamos de la omnicanalidad en particular estamos hablando de las diversas opciones de contacto. Eso obliga al vendedor a estar presente en diferentes canales, brindando el mismo servicio y seguramente con todos esos canales de alguna manera interconectados. Es decir, que lo que se expresa en Facebook sea coherente con lo que se expresa en YouTube, sea coherente con lo que el vendedor va y dice en una llamada telefónica.
todo eso tiene que estar interconectado, todo eso tiene que estar relacionado.